Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase virtual hoy, martes 14 de abril. Bueno, recomendarles lo de siempre, ¿no? Que mantengan la higiene, lávense bien las manos con jabón durante 20 segundos. También eviten salir, por favor, es muy peligroso. Y por favor, cuiden también a toda su familia. Bueno, estamos aquí de nuevo para poder presentar un nuevo tema. Empezamos con el curso de aritmética. El tema de hoy es promedio. ¿Por qué son importantes los promedios? Bueno, es para sacar un valor aproximado, calculado de varios datos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tus notas, ya sean 12, un 15 y un 09, y te preguntan a ti, ¿vas a pasar de año? ¿Qué contestarías? ¿Qué tienes que sacarle? Su promedio. Es por eso que tienes que aprender a sacar promedios. Porque siempre le preguntas a tu compañero, a ver, sácamelo tú para saber cuánto tengo o cuánto paso. O quizás tienes 4 notas, ¿no? Tu 13, tu 10 y tu 11. Pero te falta una nota. La cuestión es, ¿cuánto te faltaría para aprobar con un 11? ¿Qué harías? Sumarías todo, más le agregas una X y lo divides todo entre 4. Lo igualas a 11 y podrías sacar cuánto necesitas de nota. Ahora, si no puedes hacerlo muy difícil, de frente pregúntale al profesor David, ¿cuánto me falta para nota? Ya, obvio que yo te voy a decir cuánto te falta, pero en notas, ¿ah? Muy bien. Vamos a pasar entonces a ver los promedios. Esté atento a la clase y de esa manera vamos a poder aprender a sacar promedios, no solo con sumas, sino también con productos. Bueno, para iniciar este tema de promedios, imaginemos que Juan es un alumno de segundo año de secundaria y tiene estas notas, ¿no?, en cada curso. Y con su amigo Pedro van y se le entregan a su papá. Entonces, podríamos decir nosotros que Juan pasó de año, o no, habrá pasado al tercer año de secundaria. Bueno, su papá le dice: Juan, ¿con cuánto pasaste? Y Juan le dice: con 18, papá. Miren la viveza de este niño. Pero Pedro le dice: no, te está preguntando tu promedio. Listo, simplemente hay que sacar el promedio. ¿Cómo hacemos? Sumamos todo, sumamos todas las notas y las dividimos entre 1, 2, 3, 4 y 5. El resultado va a ser 13. Ese es el promedio. ¿Ya? Sacar un número aproximado o promediado de los datos que me den. Tipos de promedio. Tenemos tres tipos de promedio. El primero es el promedio aritmético. Es llamado también media aritmética o simplemente promedio. Es la suma de todos los datos que nos dan dividido entre el número de datos. Por ejemplo, si me dan cuatro números, el 4, 13, 12 y 17, y me piden un promedio aritmético, simplemente tengo que sumar el 4 más 13 más 12 más 17 y dividirlo en cuántos son: 1, 2, 3, 4, entre 4. Sumamos y dividimos entre 4 y nos va a dar 11,5. A veces no nos sale exacto, no se preocupen, siempre que sea un número va a ser válida la respuesta. Esta sería la fórmula general para el promedio aritmético. De los datos que nos dan, los sumamos y los dividimos entre el número de datos. No contamos para ver cuántos datos hay y eso va aquí abajo. También tenemos como segundo tipo de promedio el promedio geométrico. Es lo mismo, pero para hallar la media geométrica, por ejemplo, aquí nos dan tres números: 12, 3 octavos y 6. En vez de sumarlos, vamos a multiplicarlos. En aritmético se suman y en geométrico se multiplica. 12 por 3 octavos por 6, pero se le saca raíz y el índice va a depender de cuántos números son: 1, 2, 3, por eso se saca raíz cúbica. Multiplicamos todos esos, simplificamos y me va a dar 27. Raíz cúbica de 27 es igual a 3. Esta sería nuestra fórmula general para el promedio geométrico. De los datos que me dan, los multiplico y le saco la raíz. ¿Pero qué tipo de raíz? Depende del número de datos que tengamos. Por último tenemos el promedio armónico, llamado también media armónica. ¿Qué hacemos con los números que nos dan 2, 5, 2 tercios y 1? Primero, contamos 1, 2, 3, 4 números. Ese 4 lo ponemos en el numerador. Y en la parte inferior del denominador ponemos estos números, pero
inversos. El 2 es un medio, el 5 se inversa a un quinto. Sería aquí también 1 sobre 2 tercios y 1 sobre 1. Resolvemos esa operación y nos sale 1,25. Sí, es un poco complicado, así que tienen que grabarse bien y estar atentos ante este promedio armónico. Entonces la fórmula general sería, si me dan los datos, cuento cuántos datos son, los pongo en el numerador y en el denominador van las inversas. 1 sobre el primero, 1 sobre el segundo, 1 sobre el tercero y lo sumo. Y ahí puedo hallar la media armónica. Propiedades. Recuerda que es muy importante verificar las propiedades, aunque son sencillas, son muy importantes para poder evitar resolver ejercicios muy largos. Mira, por ejemplo, si los números y todos los números que me dan son iguales, o sea, si me dan 4, 4, 4, 4, así, números repetidos, y yo le saco la media aritmética, le saco la media geométrica, la media armónica, siempre me va a dar el mismo número. Si me dan, por ejemplo, 4, 4, 4, 100 veces y yo le saco media aritmética, me va a salir 4. Aquí me va a salir 4, 4 y 4. Otra propiedad importante es si todos los números son distintos, sigue este orden, ¿no? El promedio siempre va a estar intermedio al número menor y al número mayor. El promedio siempre va a estar intermedio entre el número menor y el número mayor, ¿ya? Nunca va a ser mayor a ninguno ni menor al otro. Por eso se llama promedio, que está entre los números. Y por último, una propiedad también muy importante es que el promedio armónico es menor que el promedio geométrico y menor al promedio aritmético, ¿ya? Va de menor a mayor. Si me dicen hallar el mayor promedio, ¿de quién me están hablando? Me están hablando del promedio aritmético. Si me dicen hallar el menor promedio, ¿cuál es? El promedio armónico. Ese es el orden, ¿ya? También tenemos el promedio en grupos. Es cuando ya nos dan el promedio dado de cierto número de datos. Por ejemplo, me dicen que en el aula A, 20 alumnos, su promedio de ellos es 17. Del aula B, el promedio de los 30 alumnos es 12 y del aula C, el promedio de 50 alumnos es 10. No es que vayamos a sumar estos tres promedios, dividirlos entre 3 y sacar el promedio total. No, ahí estaríamos haciendo mal. ¿Qué debemos hacer primero? Hallar la suma de todos los datos. ¿Qué hacemos? Empecemos. Esto es lo que no se debe hacer, sumar los promedios. Mire. Si tengo 20 alumnos y el promedio es 17, el total de datos suma la multiplicación o el producto de estos dos, 20 por 17, más el segundo dato es 30 por 12, 30 por 12, y por último tengo 50 por 10. Eso es la suma total de todos mis datos. Lo resuelvo. Pero en la parte inferior no va 3, no, va el total de datos, por ejemplo, el total de alumnos. Tengo que sumar 20 más 30 más 50, ¿cuánto es? 100, ¿no? Listo, tengo que es 100. Desarrollamos la operación y nos va a quedar 12. Profesor, pero está por ahí 13 y 12. Sí, pero si hiciste esto, está mal. 13 no es 12. La respuesta correcta es este promedio que me salió 12. Bueno, esa ha sido la clase. Ahora vamos a tratar de resolver algunos problemas y ejercicios que también están en tu ficha. Si los buscas, ahí van a estar ya resueltos para que tú puedas seguir la hilación y usarlos como guía para tus otros problemas, ¿no? Aquí voy a mostrar algunos problemas ya resueltos. De 500 alumnos de un colegio cuya estatura promedio es 1,67 m y de 150 son mujeres, y la estatura promedio de las mujeres es 1,60 m, calcular la estatura promedio de los varones. Primero vamos a poner los datos. La media aritmética o promedio aritmético de los 500 alumnos es 1,67 m. De las mujeres, que son 150, es 1,60 m. Si hay 500 alumnos y 150 son mujeres, ¿cuántos son hombres? Restamos, me quedarían 350 hombres. No puede haber otra clase de alumnos. Listo. ¿Cuánto es el promedio? No sabemos cuánto es el promedio. Entonces a ese promedio le vamos a poner X. Acuérdate que aquí estamos trabajando con promedios grupales, ¿no?
promedio grupales, son muchas mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar el dato total, vamos a hallar la multiplicación de estos dos y estos dos, ¿ya? Tendríamos que poner 150 por 1,60 m más, sumamos ahora los datos de los hombres, 350 por su promedio, no sabemos, ponemos X, sobre el total de alumnos. ¿Recuerdas cuál era el total de alumnos? Era 500, 500 era el total de alumnos. Es igual al promedio de los alumnos. ¿Cuánto era el promedio de todos? 1,67 m. Listo, ahora sí. Multiplicamos 150 por 1,60 sale 240 más 350x. Este 500 está aquí dividiendo, pasa a multiplicar, nos daría 835. Listo. Fácilmente ahora pasamos a restar el 240 y me queda 350x igual a 595. ¿Qué hacemos? Dividimos o simplificamos lo que esté a tu alcance. Al dividir todo nos va a quedar que es igual a 1,70. Este era el promedio de los varones. Entonces sería, ¿cuál es la estatura de los varones? 1,70 m, que agregar el cerito para que se vea bonito. Esa es la respuesta. El producto de la media aritmética de dos números por su media geométrica y por su media armónica da como resultado 4096. Bueno, vamos a hacer el producto primero de la media aritmética por la media armónica por la media geométrica, que son los datos que me están dando, ¿no? Simplemente hay que leerlo despacio. Es igual a 4096. Esta es una propiedad. La multiplicación de la media aritmética por la media armónica es la media geométrica al cuadrado. Sería así, ¿no? Listo. Por la media geométrica, no te olvides. Es igual a 4096. Media geométrica al cuadrado por media geométrica la tendríamos al cubo. Listo, es igual a 4096. Si no sabes cuál es la raíz cúbica, un truquito que ya hemos visto, que ya te he enseñado quizá, es descomponer el número, sacarle mitad, mitad, mitad y vas a descubrir la raíz cúbica. ¿Cuánto es la raíz cúbica de ese número? Es 16. ¿Qué me están pidiendo? Oh, la media geométrica. Mira, ya la hallamos. ¿Cuánto es? 16. Esa es mi respuesta. Listo. La edad promedio de 6 personas es 64 años. Si ninguna de ellas es mayor de 70 años, entonces la mínima edad que puede tener cualquiera de estas, ¿cuál es? Vamos a razonar de esta manera. ¿Ya? Tenemos 6 personas y tenemos que ninguna es mayor de 70 años. Hay que hallar la mínima edad. Entonces, ¿qué tal si le ponemos a 5 personas esta edad, no? Me dicen que ninguna es mayor, o sea, sí pueden tener 70 años, ¿ya? Sí pueden tener 70. Le ponemos a las 5 70, entonces quiere decir que la sexta persona va a tener menos años, la mínima que existe, ¿no? Si ponemos otros números no va a salir, el mínimo va a ser esto. Siempre y cuando le pongamos el mayor a las otras 5. Mira, vamos a armarlo. El promedio se saca así, ¿no? Listo. Sumo 70 más 70. Tenemos ahí los 5 personas con 70 años y la sexta persona no sabemos. Obvio que nos va a salir un número más pequeño. ¿Sobre cuánto? ¿Cuántas personas son? Son 6. El promedio es 64 quizá, ¿no? El promedio es 64. Listo. Listo para resolver. Tenemos aquí 70, 70, 70 son 350 más x es igual a 6 pasa a multiplicar, el 6 pasa a multiplicar sería 384. La x ¿cuánto sale? Pasamos a restar el 350, me quedarían 34 años. Esa es la respuesta. El promedio aritmético de 13 números es 18. Si 3 de ellos suman 34, ¿cuál es el promedio de los demás? Mira, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner los 13 números, ¿no? A más B más C más D. En vez de poner otros, cuando si ya tenemos 3 números ahí, voy a poner la suma de 10 números. Ya está. ¿Ya? Ahí tengo los 13 números, ¿no? 10 más A más B más C son 13. ¿Listo? No poner tantas letras. ¿Sobre cuánto? Sobre 13. Esto me va a dar un promedio de 18. Me dicen que la suma de los 3 primeros, o sea, estos, es 34. A más B más C es 34. Más la suma de 10 números, ¿ya?
Este 13 lo voy a pasar a multiplicar. ¿Cuánto me queda? 234. La suma de 10 números, ¿cuánto es entonces? El 34 pasa a restar, me quedarían 200. Ya tengo que la suma de los 10 números es 200. ¿Qué es lo que me pedían? Me piden cuál es el promedio de esos números, de los demás, de estos 10 números. El promedio sería 200 sobre, ¿cuántos números son? 10, ¿no? 200 entre 10 me queda 20. Esa sería mi respuesta. Uy, estaban un poco difíciles o tal vez sencillos, ¿no? Entonces, si te resultaron difíciles, vuelves a ver otra vez o comunícate conmigo. Estoy de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde para poder atender todas tus dudas. ¿Ya? Así que llámame al número de WhatsApp, Facebook, tienes mis redes sociales donde puedes comunicar. Ahí te estoy dejando la ficha que has visto con los demás ejercicios. En la parte final de la ficha está estipulado qué ejercicios necesito como una tareita para que vayas practicando y si gustas puedes realizar todos los ejercicios también. Pero la tareita ahí va a estar estipulada, ¿ya? Yo me despido, cuídense mucho, espero verlos de nuevo y un gran abrazo virtual.